Energéticamente todas las relaciones vienen a ayudarnos a crecer, pero tal vez de todas ellas, filiales, de amistad, de padres, hermanos, abuelos, etc., las más enriquecedoras sean las relaciones de pareja, porque vienen a hacernos de espejo de nosotros mismos, a ayudarnos a enfrentarnos con ese lado oscuro de nuestra alma que nos cuesta ver por miedo a salir de la zona de confort. Hay muchas veces en que las relaciones de parejas entramos en juegos de manipulación, porque cada uno de ellos intenta llevar la razón en todo y no sabe ponerse en el lugar de la otra persona. Las relaciones deben de estar basadas en el respeto mutuo y en la aceptación, sobre todo, del otro tal y como es. No importa si tu carácter es totalmente diferente o si sois polos opuestos. Lo importante es que os aceptéis con todos vuestros defectos y todas vuestras virtudes, porque esa persona que tienes enfrente, esa persona difícil, es realmente tu verdadero maestro. Si estás en una situación en que la relación es conflictiva, date el permiso para cerrar los ojos y ver más allá de lo que tienes delante de tus narices. Profundiza y mira dentro de ti qué es eso que esa persona te está mostrando que deberías cambiar dentro de ti mismo. Basta de acusaciones, basta de juegos de manipulación, basta de echar las culpas al otro. Cada uno somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestras decisiones, y el otro solo viene a mostrarnos aquello que a nosotros nos cuesta ver, por miedo a ser adultos.